despido, soy Carlos Huerta, soy mi apellido y nombre de pila. Yo soy aquel cantor de Fonseca y soy nativo de La Guajira. De esta manera, en el Palacio de las Bellas Artes, la cultura mexicana despide al colombiano más universal. Inspiración, luz y ejemplo. Vamos a enlazarnos justamente hasta el edificio del Instituto Nacional de Bellas Artes. Allá se encuentra mi compañero Juan Rivas. Hoy, a lo largo del día, familiares, amigos, cercanos, admiradores, lectores, en fin, jóvenes, sobre todo jóvenes, se han dado cita para despedir justamente a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, un hombre de cultura universal. No pertenece a Colombia, no pertenece a México, donde nació, no pertenece a México, quien lo acogió, no, pertenece a las letras españolas. Allá se encuentra Juan Rivas, le digo, en Bellas Artes, ha estado presente y pendiente desde muy temprano, cuando comenzaron a llegar los primeros que esperaban ver arribar las cenizas del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches con uno. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Efectivamente ha concluido este homenaje a Gabriel García Márquez aquí en el máximo recinto cultural de nuestro país, Pepe. Hay que destacar que todo esto inició desde muy temprano. Ya se tenía programada la salida del cortejo fúnebre con las cenizas de Gabriel García Márquez desde su casa en Coyoacán, lo cual sucedió de manera puntual. Incluso se implementó un dispositivo de seguridad a las afueras de su domicilio para que una vez que saliera el cortejo, bueno, pues fuera custodiado en este andar de Gabriel García Márquez, el máximo escritor latinoamericano, Pepe, que hoy hizo este último recorrido por las calles de la capital de la República Mexicana, la ciudad, por cierto, en donde él decidió vivir los últimos años, en donde, por cierto, también pues dedicó y se inspiró para parte de sus últimas obras. Pepe, una vez que el cortejo fúnebre llegó aquí al Palacio de las Bellas Artes, claro, ya estaban aquí los lectores, los seguidores, aquellos que dicen se quedan con un pedacito o con mucho de la obra de Gabriel García Márquez. Llegaron, formaron filas para poder ingresar a este recinto. Algunos traían mariposas, flores amarillas, otros improvisaron algunos papelitos en color amarillo que sin duda simbolizaban parte de este gusto y parte de esto que era emblemático en Gabriel García Márquez. Ya adentro, Pepe, adentro del recinto del Palacio de Bellas Artes, en el vestíbulo, bueno, pues en un momento dado, todos estaban ya a la expectativa y apareció la urna con las cenizas de Gabriel García Márquez. La portaba su esposa y bueno, pues venía flanqueada en este caso por sus dos hijos, por sus nietos, que fueron quienes montaron la primera guardia de honor en este homenaje póstumo, Pepe, en donde se dio cita, bueno, pues gran parte del sector del mundo de la cultura en nuestro país e incluso de más allá de nuestras fronteras. Quiero destacar, Pepe, que en primera fila pudimos observar al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Había personajes como Héctor Aguilar Camín, políticos como Porfirio Muñoz Ledo e incluso periodistas como Jacobo Zabludovsky, quienes también formaron parte de las guardias de honor del escritor colombiano. Hay que destacar, Pepe, y ya dábamos una introducción con este ambiente de música de vallenato, pues, que por algunos momentos llenó de alegría, sentimientos encontrados al escuchar esta música y al despedir también al propio escritor. Pepe, estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Ambos encabezaron la parte final de este homenaje, el acto protocolario, en donde el presidente Enrique Peña Nieto hizo una remembranza también del momento en el que Gabriel García Márquez decidió llegar a vivir a la Ciudad de México e incluso recordó cómo en parte de su obra Gabriel García Márquez alguna vez hizo referencia a en este caso a su sepelio. Y bueno, pues de esta manera recordó cómo ya Gabriel García Márquez, bueno, pues preveía cómo podía ser su despedida. Vamos a ver lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto. Así lo anticipó el Nobel Universal, con un profundo deseo de hacer de la muerte un reencuentro con sus grandes amigos de vida. Su recuerdo y su obra, su inspiración y su ejemplo estarán siempre con sus amigos y con millones de personas alrededor del mundo. Sus palabras y sus libros
sobrevivirán los límites de la efímera vida humana. Pepe, también el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, bueno, pues hizo referencia a las aportaciones culturales de Gabriel García Márquez y a esta mezcla de naciones, de culturas y de afecto, dijo, porque Gabriel García Márquez era un hombre de afecto. Lo dijo de esta manera, vamos a ver. México y Colombia, mi querido presidente Peña Nieto, hermanadas por tantos motivos, nos unimos otra vez en esta ceremonia de afectos, porque Gabo era, ante todo, una persona de afectos. Nos unimos para rendir homenaje a quien un día de diciembre de 1982, desde la gélida Estocolmo, impactó al mundo al hablar de la soledad de América Latina. Fue lo que dijo Juan Rivas, el presidente colombiano, el presidente Santos, quien vino especialmente a este homenaje que rindió la cultura mexicana y la cultura en letras hispanas, la cultura universal, a uno de los más grandes escritores de todas las épocas, comparable, y lo comentaremos un poco más adelante, con Jesús Silva Herzog Márquez, con grandes maestros de la literatura, de nuestra literatura. Sin duda, Bellas Artes hoy con esas flores amarillas, el color favorito de Gabriel García Márquez en cuanto a las flores, justamente, se pintó el mes de abril de este color, así como le gustaban las mariposas de alas amarillas en sus 100 años de soledad, también amaba las flores amarillas, que fueron las que adornaron justamente el homenaje sobrio que se rindió sobre este tapete rojo en el atrio del Palacio de las Bellas Artes, donde a lo largo del día, una vez que arribaron las cenizas pasadas las 4 de la tarde, comenzaron a darse cita, comenzaron a llevarse a cabo guardias de honor. La primera de ellas, sin duda, su viuda, Mercedes Barcha, sus hijos, pero después a mí me causó mucha emotividad haber visto en la transmisión que estuvimos narrando en otros medios de comunicación la presencia de aquellas personas que acompañaron a Gabriel García Márquez hasta los últimos momentos de su vida. Me refiero a las enfermeras, los enfermeros, quienes lo protegieron y quienes despertaron entre quienes se encontraban en el recinto de Bellas Artes. Un aplauso más que respetuoso, cariñosísimo. También, como tú bien mencionas, políticos de toda índole, de todos los partidos, hombres de la cultura, hombres de la ciencia, hombres de las artes. Así se rindió homenaje con alegría a Gabriel García Márquez dentro de la sobriedad que implica un entierro. Estaban todos los políticos, Juan, todos los políticos que admiraban a este gran escritor, Gabriel García Márquez, quien se hizo famoso mundialmente por sus 100 años de soledad, lo que le valió finalmente el Premio Nobel de Literatura. Y ya escuchábamos incluso en las palabras del presidente de la República, Pepe, cómo Gabriel García Márquez en su momento hizo referencia a cómo se imaginaba este momento, y es posible que haya sido de esta manera. Hacía referencia a los brazos derechos, por así llamarlo, la gente que acompañó a Gabo. Hablamos, por ejemplo, de Genovevo Quirós, su asistente, su chofer, e incluso de Mónica Alonso, una pareja que pasaron, bueno, pues años. Ellos mismos nos comentaban hace algunos días afuera del hospital, cercanísimos a Gabriel García Márquez. Estuvieron hoy en primera fila en una mezcla de personajes, de culturas, de ámbitos sociales, Pepe, y lo mismo sucedió con filas de cientos y cientos de personas que a lo largo de este día pudieron pasar, bueno, pues para rendir una frase, una palabra de aliento quizás a la familia a la distancia que se encontraban a un costado de las urnas. Y bueno, pues de esta manera transcurrió el paso también de los lectores, los seguidores, y no es que los fans, me atrevo a decir, Pepe, del escritor colombiano. ¿Qué sucedió ya por la noche? Bueno, pues hay que destacarlo, Pepe, muchas personas se quedaron con las ganas de ingresar a este recinto, toda vez que en cuanto terminó, el acto protocolario del presidente Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos, el mandatario colombiano, bueno, pues decidieron cerrar las puertas del Palacio de Bellas Artes. Entraron algunos, sin embargo, hace algunos minutos escuchábamos aquí algunos gritos de reclamo por parte de quienes han leído, de quienes han sentido, y que ahora, bueno, pues venían de alguna manera a despedirse de Gabriel García Márquez. Pepe, destacar, ya comentabas, la explanada del Palacio se pintó de amarillo con estas proyecciones, con estos disparos de miles de papelitos en color amarillo que sin duda simbolizaban estas flores amarillas, estas mariposas que tanto gustaban al escritor ahora homenajeado. Pepe.
El colombiano más universal sin duda, el colombiano más trascendente culturalmente hablando hoy por hoy, el hombre que adoptó a México, que hizo de México su patria, no por oriundez, no por haber nacido aquí, nació en Aracataca, Colombia, sino por adopción, por decisión. Fue aquí en México donde Gabriel García Márquez, en la colonia Guadalupeín, se encerró en una casa que rentaba para escribir sus 100 años de soledad. Fueron 18 meses, iba a decir 180 días, no, fueron más. Fueron 18 meses, casi 400 días, los que tardó García Márquez sin parar un minuto, escribiendo frase a frase, palmo a palmo, esta obra genial, 100 años de soledad, que trasciende a la literatura y a la cultura universal. Gabriel García Márquez vivió en Europa, vivió en Rusia, fue presidente o director de la agencia Prensa Latina en Cuba. Eso lo vinculó mucho políticamente con Fidel Castro. No fue solamente García Márquez un hombre de cultura intensa, no, también fue un hombre de política, un hombre que se acercaba a lo mismo a un rey como el de España, que a unos escritores famosos en París, que lo mismo con sus amigos de parranda y borrachera, donde se inspiraba para su realismo mágico y la creación de las obras que estamos todos en homenaje obligados a leer, Juan. Es correcto, Pepe, y los propios familiares y personajes cercanos a Gabo hacían referencia a esto, la herencia que se traduce en este caso en el mejor legado que pudo haber dejado Gabriel García Márquez para los hispanos, para los latinos, para gente de todo el mundo, porque hay que recordar que su obra se tradujo a diversos idiomas, e incluso esto, Pepe, hay que destacarlo, la presencia de periodistas internacionales de Asia, de Europa, y no se diga de colombianos y en general latinoamericanos, que hoy se apostaron aquí en el Palacio de Bellas Artes para llevar al mundo este homenaje que rinden los mexicanos a Gabo. Hoy justo que se despide Pepe y que destacamos, miles, cientos de mexicanos llegaron aquí de manera física con el libro en la mano, con 100 años de soledad, con el coronel no tiene quien le escriban, de alguna manera para estar cerca al menos de las cenizas de su escritor favorito, Pepe. Un libro muy recomendable, Juan, sin duda, Vivir para contarlo, su autobiografía, la historia de su vida en grandes trazos, con gran intensidad. Es una parte esencial para acabar de comprender a García Márquez, de quien todavía se espera mucho. ¿A qué me refiero? No va a escribir, evidentemente, pero se va a escribir mucho de García Márquez y mucho más podremos conocer de este personaje de tales dimensiones. Gracias, Juan, y muy buenas noches. Gracias, Pepe, un saludo para todos. Buenas noches. Gracias, Juan Rivas, con uno desde el Palacio de Bellas Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, donde hoy la cultura nacional ha rendido este homenaje. Bueno, las cenizas de García Márquez van a permanecer, la mitad de las cenizas en nuestro país, su país de adopción, y en Colombia, su país de nacimiento. Ese fue uno de los acuerdos que se tomaron entre los presidentes, bueno, la familia desde luego la que decide, pero con la intervención de los presidentes Santos de Colombia y Peña Nieto de México. Justo también en Colombia, hoy se rindió homenaje al maestro García Márquez en Aracataca, su ciudad natal, en el mismo patio donde estaba el árbol donde el coronel Aureliano Buendía creó los pescaditos de oro y todo aquello. Ahí hubo una marcha, la cual concluyó con una misa en la iglesia donde fue bautizado el Premio Nobel de Literatura. Esta es la crónica que preparó Luz Aida Gómez de nuestra cadena hermana Red Más Noticias. Buenas noches, hoy Aracataca se vistió de luto, se realizaron diferentes homenajes a Gabriel García Márquez. Uno de ellos fue el recorrido que inició desde su casa, hoy convertida en museo, aquí en Aracataca, en todo el centro. Luego un recorrido por las principales calles hasta finalizar en la iglesia San José, en donde lo bautizaron, y la cual terminó hace pocos minutos con una misa a su nombre. Pero también hubo un desfile, estuvo la banda de guerra del colegio que también lleva su nombre, asimismo pancartas, globos, las flores amarillas, pero también las mariposas. Recordemos que este era el color favorito de él, tenía ese agüero contra la mala suerte. Y así Aracataca transcurrió durante todo el día, también muy temprano, a las 6 de la mañana se escucharon las campanas de la iglesia, también en la mañana se realizaron diferentes homenajes con jóvenes que le cantaban vallenatos a su nombre. Y así terminó el día con un fuerte aguacero. Hace más de 7 meses no llovía en Aracataca, pero dicen sus pobladores que aquí
puede pasar de todo después de que Gabriel García Márquez murió, porque como él lo cuenta en Macondo, pues es un municipio mágico lleno de historias y de alguna manera Gabriel García Márquez inspira a jóvenes y adultos para que continúen su legado. Esta es la información desde el centro de Aracataca, la ciudad natal de Gabriel García Márquez. Para UNO, Luzaida Gómez, muy buenas noches. Luzaida, gracias por esta información desde Aracataca. Bueno, en la ciudad colombiana de Barranquilla, de Aracataca vamos a Barranquilla, también hubo una misa en memoria del Premio Nobel de Literatura. Estuvo presente una de sus hermanas, la única que no viajó a la Ciudad de México para dar el último adiós a Gabriel García Márquez, a su hermano. Aída García Márquez prefiere rendirle tributo a la distancia. Espera ver parte de sus cenizas en Colombia. Y todo aspira que las familias reposan, las cenizas reposen aquí, porque él es colombiano. Y como Nobel colombiano, yo creo que Colombia merece sus cenizas. Gabriel García Márquez, despedido por la cultura mexicana, porque México era parte de su vida. México pierde al decano también hoy, y es otra pérdida importante, al decano de los críticos literarios. El mundo de la cultura también está de luto por la muerte de Emanuel Carballo, una figura molesta pero necesaria, quien alguna vez se atrevió a llamar sapo inflado al poeta Octavio Paz. A la muerte de Gabriel García Márquez hay que sumar otra gran pérdida para las letras mexicanas. Falleció el escritor, periodista, decano de la crítica literaria mexicana, Emanuel Carballo. Murió en su casa de la Ciudad de México, víctima de un infarto. Tenía 85 años. Carballo fue autor de más de 140 obras entre libros de entrevistas, poesía, cuentos y ensayos. Últimamente ya no producía gran cantidad de trabajo literario, sin embargo lo que hizo durante cerca de 30 años, entre los años 60 y los años 90, bueno, ahí queda ya como algo sólido. Sus restos fueron velados de manera privada en el Panteón francés. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes anuncia un homenaje justamente a este escritor jalisciense, el cual va a consistir en la presentación de su obra, Párrafos para un libro que no publicaré nunca. El Palacio de Bellas Artes podría ser escenario de este homenaje a Carballo, aunque el CONACULTA aún no ha confirmado el lugar exacto, preciso, ni tampoco la fecha. Bueno, hoy la cultura, le digo, está triste por estas dos pérdidas sin duda relevantes. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, analista político y también, por supuesto, hombre de letras. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pepe, qué gusto. Tristes, ¿no? Bueno, yo creo que pues lo que registramos este fin de semana, yo creo que sí es único en la cultura. Me parece que en la cultura universal el deceso de Gabriel García Márquez demuestra el que la literatura puede realmente conmover a millones de personas. Gabriel García Márquez no solamente fue este hombre reconocido por los críticos de la literatura, no solamente fue honrado por los suecos con el premio Nobel, sino que también logró esta conexión mágica con los lectores, que yo creo que muy pocos autores de nuestra época pueden haber tenido esta vinculación tan emotiva, tan profunda, que se demuestra en los cientos y cientos de personas que esperaron durante horas para estar cerca de este hombre que les regaló tantos momentos. ¿Cuándo se edita 100 años de soledad, que es la gran obra maestra? Claro, no es la primera, no es la ópera prima, pues, pero ¿cuándo se edita? ¿Es por ahí finales de los 60? Pues finales de los 60, bueno, tal vez yo tenía 18 o 20 años, y fue uno de los primeros libros, vamos, que disfruté como enloquecido. Hoy, al ver el homenaje en Bellas Artes, la fila de jóvenes que quieren ver y despedirse de García Márquez, que todavía están algunos ahí esperando, incluso bajo la lluvia, son jóvenes de menos de 30 años. Así es. Es decir, es un escritor que logra trascender el tiempo. Pues yo creo que ha logrado trascender el tiempo. Lo que hemos leído en estos últimos días, esta comparación del hombre que puede ser solamente el paralelo a Cervantes, el inventor
la novela, el hecho de que puede darle a América Latina esta dimensión no solamente mágica, sino también épica para pensar su destino, no solamente ha logrado pasar el tiempo y comunicarse con distintas generaciones ya, sino que logra comunicarse con gente que no habla español, con gente que no pertenece a este mundo al que inmediatamente pertenece Macondo. En este sentido, yo creo que sí podemos identificar esta naturaleza del clásico, esta persona, esta literatura que siempre va a decirnos más, siempre le va a agregar algo a las futuras generaciones, siempre se va a poder encontrar una persona en el espejo de la literatura de García Márquez. Jesús Silva Herzog, ¿qué le dio México a Gabriela Mistral, a Pablo Neruda, a Gabriel García Márquez, a Miguel Ángel Asturias, a Bergamín? Es decir, toda la cultura que ha paseado por México y que ha ayudado a construir el aire que ahora respiramos culturalmente hablando, tuvo que haber encontrado casa y cuna en este país. Pues bueno, sí, si no cuna, cuando menos casa. Yo creo que sí, yo creo que es muy interesante la pregunta que haces, porque efectivamente México se convirtió en el siglo XX, sobre todo, en este espacio de refugio, pero no solamente del refugio ante la emergencia, sino que se convierte en la nueva casa, en el nuevo hogar de tantos creadores tan importantes como García Márquez, como Luis Buñuel, como Álvaro Mutis también, claro. un hombre tan cercano a García Márquez. Estos refugiados españoles que se vieron a sí mismos no como desterrados, sino como transterrados, que encontraron otra tierra, que hicieron suya en México, ¿no? ¿Qué contrastes? Hoy en Veracruz, el presidente de la República, y de lo cual vamos a informar un poquito más adelante, al frente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, encabeza un acto para recordar la defensa heroica, los 100 años, exacto, de hace un siglo, de la defensa heroica de aquella invasión estadounidense de 1914. Bueno, México no solamente ha sido invadido con las armas, también ha sido, digamos, inmerso de la cultura, fertilizado. Sí, por supuesto. Es otro tipo de invasión que es bienvenida. Yo creo que sí, yo creo que eso como lo estás planteando tú, yo creo que nos recuerda de las cosas más positivas que puede haber tenido el siglo XX mexicano, esta generosidad, esta recepción de los talentos, esta forma de acoger a los perseguidos, que yo creo que fue lo que vivificó la cultura mexicana en muchos elementos y que le da hoy las partes más vivas, más positivas de nuestra conversación, de nuestra creatividad cultural, ¿no? Jesús, muchas gracias, por supuesto, por estar con uno y compartir tu análisis. Y muy pronto, siguiendo con estas noticias culturales, pues yo creo que otro elemento importante es pasado mañana el mayor de los premios de la literatura española para una escritora, para una periodista mexicana, que es Elena Poniatowska. Que, por cierto, no estuvo en los homenajes a García Márquez, no estuvo porque ya está en España, esperando recibir de los Reyes de España el premio Cervantes. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Pepe. Gracias y buenas noches. Sí, justamente la escritora mexicana Elena Poniatowska está en Madrid. Va a recibir de manos del rey Juan Carlos el premio Cervantes. En conferencia de prensa, Elena Poniatowska adelantó algunos de los puntos clave del discurso que ha preparado para recibir el máximo galardón de las letras en lengua hispana. Hablará del papel de la mujer, de la cultura mexicana y también de Gabriel García Márquez, a quien describió como el hombre que hizo despegar a la literatura latinoamericana. Eso en cierta forma es lo que hizo Gabo para América Latina, darle alas que antes no tenía y además hacer que volara por todo, por el mundo. Ha sido traducido a todos los idiomas y algo muy esencial, amado por todos los idiomas. Quiero agradecer mucho a Eduardo Cano, él estuvo cubriendo nuestras ausencias con motivo de la Asamblea Mayor. No nos puede uno dejar solos, hombre. Si no se muere García Márquez, se muere Carballo, y si no se muere Carballo, se muere
Carballido, perdón, y si no, pues tiembla. ¿Cómo le fue de susto? ¿Qué tal el viernes? 9 y pico de la mañana, seguramente no sabemos si usted venía o iba, pero el caso es que lo agarró. Bueno, pues tras el sismo de magnitud 7.2 grados Richter del viernes en la Ciudad de México, un edificio de 14 pisos ubicado en Doctor Lucio, esquina con Doctor Navarro, en la delegación Cuauhtémoc, mostró daños estructurales en paredes y escaleras. Por ahora es inhabitable. Sin embargo, algunos de sus habitantes, no todos, se niegan a reconocerlo así y se niegan también a abandonar su patrimonio, porque este edificio se rige por el término de condominio. Con uno, Héctor Gordoa tiene la historia completa. No son peritos, sin embargo, afirman que no hay daños en la estructura de este edificio. Son habitantes del conjunto residencial Morelos, en la colonia Doctores, uno de los que más resintió el temblor de 7.2 grados Richter del pasado viernes. Que pues el edificio está totalmente inhabitable. Eso es falso, de alguna manera, porque lo que se ha caído es yeso nada más. No hay parte de losas, no hay parte de... Es más, cuando vinieron a verlo el día del temblor, pues constataron que no había estructuras reventadas. Las escaleras que unen los edificios que conforman los condominios se han separado cerca de 50 centímetros. Sin embargo, según los habitantes de este edificio, no hay riesgo para sus familias. Por eso ahorita no digan que está desalojado, porque no está desalojado. Y no digan que ya no nos van a dejar entrar, que oficios no nos ha llegado aquí nada. Y aquí estamos, ¿por qué? Porque no tenemos a dónde irnos y no vamos a dejar nuestro patrimonio, ¿no? Mientras no haya un peritaje, dicen, no abandonarán su hogar. Necesitamos urgentemente ese dictamen, pero las autoridades nos dicen que nosotros lo debemos de costear y pues no tenemos el dinero para poder pagarlo, ¿no? Hay un fondo que se utiliza para desastres, hay un fondo que se está utilizando ahorita mismo para la gente que fue afectada por la granizada antes que este movimiento. Y que pues de alguna manera queremos llegar a ella para que los expertos que van a venir a revisar la estructura del edificio, bueno, pues de alguna manera nos lo den como un apoyo, o sea, que no nos cueste. Una comisión de vecinos del conjunto habitacional Morelos se reunirá esta semana con autoridades del gobierno del Distrito Federal para solicitar recursos del Fondo Nacional de Desastres, FONDEN. Lo utilizarían, dicen, para el peritaje y para la rehabilitación de su edificio. Con uno, Héctor Gordoa. Se trata de un edificio, el edificio se llama Centauro, de 16 pisos, 14 habitables, los dos últimos, los superiores, para servicios, forman parte de una unidad, de un conjunto allí en la colonia Doctores. Este edificio tiene 44 años de haber sido construido, resistió los terremotos del 85. Sin embargo, en esta ocasión fue la construcción más afectada en toda la Ciudad de México a consecuencia de este sismo ocurrido la mañana del viernes temprano, sismo de 7.2 grados en la escala de Richter. Estas secuelas del sismo del viernes también tienen preocupados a habitantes de la colonia Santa Catarina. Esto queda en la delegación Tláhuac del DF, debido a las grietas y hundimientos formados en el cruce del eje 10 a la altura de la calle de Manuel Muñoz. En esa zona hay una fractura en el asfalto de 158 metros de largo y 50 centímetros de profundidad. Derivado del sismo ocurrido el día viernes, se hizo la apertura de esta fractura. Bueno, ya anteriormente ya habíamos visto que se había estado manifestando un hundimiento, pero todavía no se veía en la calle. Ya veíamos sí como las ciertas inclinaciones, pero todavía no se habían visto estas aperturas. Aquí tuvimos que desalojar, estamos rentando, no tenemos los recursos para poder de alguna manera demoler o construir, y lo que le pedimos a las autoridades de aguas es que nos den el apoyo para poder demoler o para poder construir en su defecto. Después de lo ocurrido el viernes por la mañana, me refiero como consecuencia del sismo, se revisaron a conciencia por lo menos unos 205 edificios, construcciones, en fin, que tuvieron algún grado mayor o menor de afectación, siendo el que resultó, digamos, más afectado el edificio Centauro del que le hablábamos hace un momento y del cual algunas familias ya aceptaron salirse
24 familias aceptan recibir de parte del gobierno de la ciudad una ayuda de renta por 4,000 pesos mensuales y que el gobierno de la ciudad les ayude a reubicarse. Sin embargo, hay 31 familias de un total de 55 quienes se niegan a abandonar y son a quienes entrevistó mi compañero de 1TV Noticias para ver todo este asunto. Caray, vamos a ver en qué termina el tema. Hay dinero, sí, hay dinero para apoyar, porque hay un fondo para los desastres, pero unos no quieren desalojar, dicen que es su propiedad y que de ahí no los mueven ni muertos. En Guerrero, autoridades estatales, el reportaje fue de Héctor Gordoa, autoridades estatales y federales en Guerrero han instalado un comité de evaluación y supervisión de los daños justo provocados por el sismo de 7.2 grados del viernes. Ahí fue donde se sintió más fuerte el epicentro, fue Petatlán. La Secretaría de Gobernación ha emitido esta tarde una declaratoria de emergencia para 10 municipios guerrerenses. Con uno, Bernardo Torres, corresponsal de 1TV Noticias, informa. Desastre tras desastre, desde 2012, las reconstrucciones para Guerrero siguen siendo solo una promesa. El 20 de marzo de 2012, un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter, con epicentro en Ometepec, dejó sin hogar a cientos de familias en la Costa Chica y la sierra de la entidad. En septiembre de 2013, la tormenta tropical Manuel, miles se quedaron sin casa. Este 18 de abril de 2014, el nuevo sismo de 7.2 grados Richter cimbró los cimientos de lo que sobrevivió a la tormenta. Todas las casas están cuarteadas, dañadas, no se puede vivir ya en ellas. Es lo que ahorita es lo que las personas que me han visto pues quieren ayuda, ¿verdad? Pero pues ¿qué le hacemos? Le digo, pues uno reporta, le digo, y pues hay que aguantarla, le digo, pues ¿qué más le hacemos? Según reportes preliminares de autoridades municipales y estatales, suman ya 1.257 viviendas en calidad de inhabitables. Sí, porque aquí pues es pura casa de adobe todo lo que es la comunidad. Y yo creo que pues como hizo tan fuerte el temblor, pues no resistieron. ¿No hubo daños, víctimas a personas? No, gracias a Dios no hubo una víctima, ni una golpeada, ni una dañada que se hubiera golpeado. Ya ve como cayó tierra, pero no, gracias a Dios estuvo bien. Este fin de semana, autoridades federales llegaron para prometer la reconstrucción de los sitios más dañados. Verificando aquí en los hechos los daños para poder inmediatamente echar a andar un programa de reconstrucción y de apoyo a estas familias. ¿Los trabajos serán en todo el municipio, nada más aquí? En todo el municipio y en los 3 municipios en los que tenemos detectados, que son Petatlán, Tecpan y Zihuatanejo. Los municipios de Petatlán, Tecpan de Galeana y Zihuatanejo son los más afectados. Tenemos que recibir la información del gobierno del estado de Guerrero con Protección Civil y la parte de Sedesol, inmediatamente hacemos la evaluación y inmediatamente iniciamos la reconstrucción. Mientras, las familias viven bajo grandes grietas, techos colapsados y cimientos que sucumbieron a la nueva catástrofe guerrerense. Con uno, Bernardo Torres. ¡Oribe, ponte la camiseta, la nueva! ¡La de Banamex! ¡Que nos vamos a Brasil! ¿Quieres la nueva camiseta y venir a apoyarnos? Cámbiate a Banamex. Hoy se cumplen 100 años de la heroica defensa del puerto de Veracruz ante el intento de invasión estadounidense de 1914. En una ceremonia encabezada justo en el puerto por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el secretario de Marina, Vidal Soberón, se realizó la jura de bandera de 204 cadetes de la Escuela Naval Militar. En este acto, el secretario de Marina destacó los logros obtenidos en el combate al crimen organizado. El presidente de la República definió a la Armada de México como pilar de la nación libre y soberana que hoy integramos. La caída en los últimos meses de los principales delincuentes nacionales que se sentían intocables es una muestra de los resultados que hemos obtenido con su política de seguridad y procuración de justicia. Al conmemorar el 21 de abril, el centenario de la gesta heroica de Veracruz, honramos a los héroes que defendieron el puerto de Veracruz y rendimos también testimonio de gratitud y reconocimiento
a la Marina por su entrega diaria a la noble causa de servir a México. Mientras esto ocurría en el puerto de Veracruz, el heroico puerto de Veracruz, 4 veces heroico, esta mañana se registraron enfrentamientos entre fuerzas federales y hombres armados en el municipio de Huetamo, en Michoacán. Las balaceras ocurrieron después de la captura de 44 falsos autodefensas vinculados con el crimen organizado, al parecer. A los detenidos les decomisaron 40 armas. Así lo confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. Después de las 44 detenciones, civiles armados atacaron a elementos de la Policía Federal, los cuales repelieron la agresión y pidieron apoyo del ejército. Durante 1 hora hubo intercambio de disparos. Hasta el momento se desconoce el saldo de los enfrentamientos. Este fin de semana, un juez dictó auto de formal prisión contra el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, acusado de extorsión contra 3 regidores. La defensa del presidente municipal ya apeló esta resolución. Mientras se resuelve la situación jurídica, Chávez Mendoza permanecerá recluido en el penal de Milcumbres. Esto siempre y cuando el juzgado segundo penal de Apatzingán no reclame su traslado. Él está actualmente aquí recluido en el centro preventivo de la ciudad de Morelia, Michoacán. Él va a continuar aquí en reclusión. Él queda a disposición del juez de Apatzingán, pero recluido aquí. El juez de Apatzingán será el que determine qué es la situación que procede. No es un delito considerado por el Código de Procedimientos como grave. El alcalde detenido de Apatzingán está acusado de probable responsabilidad en el delito de extorsión y otros más que se han acumulado, toda vez que han encontrado complicidad, cercanía con quien fuera el máximo líder de los caballeros templarios, Nazario Moreno, alias El Chayo. Era un compinche del Chayo, el que llamaba a la gente, le decía: ahí te hablan en el cerro, vámonos para el cerro. Eso quiere decir, vámonos al rancho, a la finca de Nazario Moreno, porque ahí te van a pasar por las armas. O pagas 20,000, 30,000 pesos al mes para seguir trabajando, cooperando, o te matamos. Plata o plomo, dicho en buen castellano, así seco. Y ahora viene una venganza. No crea que no hay algo de cierto en todo esto, de parte de todos aquellos funcionarios del gobierno michoacano, municipales, etcétera, que fueron extorsionados, quienes fueron extorsionados por este alcalde, quien al final rogaba, imploraba ayuda al padre Goyo, el vicario de la diócesis de Apatzingán. La situación es sumamente tensa en aquella zona, porque no es solamente el expresidente municipal el acusado, el único responsable de delitos y de complicidad con los delincuentes organizados de los caballeros templarios, no, habrá muchos más y podrán ir cayendo, según ha dicho el propio José Manuel Mireles. Hay una lista que tienen los comunitarios bastante larga de quienes en sus funciones públicas han cooperado con el crimen. El Senado de la República endurece el castigo a secuestradores. Los senadores han votado a favor de la reforma a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la cual contempla una pena hasta de 140 años de prisión a plagiarios. Esta reforma es promovida por el Partido Verde Ecologista. El dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior discusión y votación. Bueno, y ante la difusión de volantes firmados supuestamente por el Cártel del Golfo para reclutar gente en el barrio de Tepito, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ha iniciado una indagatoria. Las autoridades analizan la veracidad de los panfletos distribuidos desde febrero pasado. Hasta el momento, insiste el procurador de la ciudad, Rodolfo Ríos Garza, no hay indicios de la operación de cárteles de la droga en la Ciudad de México. Ya el área de inteligencia de la propia Procuraduría está verificando la información que en él se contiene y si tiene que ver efectivamente con algún tema de reclutamiento y en qué forma y en qué condiciones. No tenemos absolutamente ningún indicio que haga posible o que haga en manifiesto algún tipo de cártel ni en la zona de Tepito ni en la Morelos y específicamente en todo el Distrito Federal. Bueno, podrían ser más de 300 los muertos por el naufragio del ferry coreano ocurrido la semana pasada.
La Bolsa Mexicana de Valores inicia la semana con pérdidas luego de los días de asueto por Semana Santa. Cierra con un retroceso de 0.58% a la espera de datos económicos de China y de la reunión de la Reserva Federal estadounidense. En la sesión cambiaria, el peso mexicano se impone ligeramente ante el billete verde. El dólar libre cierra hasta en 2 centavos menos respecto al cierre del miércoles pasado. Esto es Aldea Digital Telcel Infinitum, el evento de inclusión digital más grande del mundo, ya que ofrece internet de manera gratuita para toda la población. Ofrece conectividad de 100 gigas de velocidad en Infinitum, la máxima velocidad alcanzada en un evento de esta naturaleza en el mundo. También hay conferencias en vivo con más de 35 líderes que marcan la pauta tecnológica de la información, personalidades como Steve Wozniak, el inventor de la computadora personal, y el blogger Germán Garmendia. Más de 40 talleres de aprendizaje digital para todos los niveles de conocimiento, desde cómo encender una computadora hasta robótica. Retos digitales que son concursos en los que los asistentes podrán demostrar sus habilidades. Habrá préstamo de tablets y computadoras para la gente que no cuente con equipos propios. Del 11 al 27 de abril aquí en el Zócalo la entrada es libre. La gente puede registrarse llamando al 01800 002 1222 o por internet en la página de Aldea Digital, telmex.com/Aldea Digital. Los esperamos. Todavía va a estar toda la semana la Aldea Digital en el Zócalo de la ciudad. En Corea del Sur continúan las operaciones para rescatar a los más de 200 pasajeros atrapados en un ferry naufragado el miércoles. La embarcación se hundió en 2 horas luego de un brusco giro. Las autoridades coreanas condenaron la actuación del capitán. Sandra Tar nos pone esta y otras noticias del mundo en claro. Aumentó a 80 el número de fallecidos por el hundimiento de un ferry en aguas de Corea del Sur. La presidenta Park Geun-hye comparó con un asesinato las acciones del capitán, quien tardó 40 minutos en ordenar el desalojo y abandonó el barco dejando a los pasajeros, la mayoría estudiantes de 16 y 17 años. Aún hay más de 200 desaparecidos. Un avión de Malaysia Airlines que se dirigía a la India con 166 personas a bordo aterrizó de emergencia tras reventarse un neumático de su tren de aterrizaje. Los controladores aéreos ordenaron al piloto regresar al aeropuerto de Kuala Lumpur, de donde había despegado. El incidente ocurre mes y medio después de que el vuelo MH370 de la misma compañía desapareciera de los radares cuando se dirigía a Beijing, sin que hasta ahora se tenga noticias de la aeronave. Un joven de 16 años de edad sobrevivió a un vuelo de más de 5 horas escondido en el tren de aterrizaje. El menor soportó temperaturas bajo cero y sin oxígeno desde California hasta Hawái. Un video de la terminal aérea muestra cómo sale del tren de aterrizaje principal y empieza a caminar aturdido. El joven salió de su casa en San José tras una disputa familiar. Con salvas de cañón, el ejército británico conmemoró el cumpleaños número 88 de la reina Isabel II. La tropa real de artilleros a caballo disparó 41 cañonazos desde el céntrico Green Park como saludo a la monarca. Isabel II prefirió celebrar en privado su cumpleaños en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Con uno, Sandra Tar. No hay mejor sentimiento que ver a tu equipo ganar. Con uno, Gabriela Cobo, toda la información deportiva, el maratón de Boston, ya un año, ¿te acuerdas de aquella tragedia? Hola Pepe, buenas noches. Sí, hace 1 año y 6 días, hoy exactamente, fue la tragedia del atentado en la maratón de Boston que tuvo más de 260 heridos y 3 personas fallecieron. Pues bueno, ya se llevó a cabo otra vez este evento. Se guardó 1 minuto de silencio antes de empezar la maratón de Boston y todos los corredores demostraron que están más unidos que nunca. A pocos metros antes de llegar a la meta, uno de los corredores se tropezó, se cayó
2 compañeros vinieron a levantarlo y después se fueron uniendo más personas y cruzaron todos juntos la meta. Pero bueno, en los resultados, hace 31 años que no ganaba un estadounidense, ahora sucedió. Mev Keblisigi fue el que logró esta hazaña con un tiempo de 2 horas 8 minutos y 37 segundos. En la rama femenil, Rita Jepto dominó, se despegó de sus compañeras más de 5 kilómetros, llegó solita a la meta y lo consiguió en 2 horas 18 minutos y 57 segundos. Penúltima jornada de la Liga MX, ya tenemos a un invitado más para la fiesta grande. Desde el viernes tuvimos el resultado: Morelia derrotando 5-1 a Cruz Azul, que venía con suplentes. América, que por 6ª ocasión no ha podido ganar en su estadio, terminó empatando contra el Querétaro. Pachuca y Puebla terminó ganando, ya estaban fuera de la fiesta grande, pero bueno, consiguieron la victoria en esta ocasión. Santos cayó 3-2 contra Jaguares, Monterrey goleó 4-1 a Veracruz, León que le ganó 3-0 a Tigres, el Atlas que consiguió un gol, sacó 3 puntos frente a Toluca, el Atlante cayó contra Tijuana, el Atlante no se ayuda, necesitaba un milagro y aún así sigue perdiendo, ya están por supuesto descendidos. Pumas que le ganó 1-0 a Chivas, con este triunfo que fue que se metió a la fiesta grande, y José Luis Trejo, que dice que Pumas tiene los tamaños para ser campeón. Complicado este partido porque sabíamos lo que estaba en juego y el rival que venía también con las mismas necesidades, así que fue un partido muy parejo, que pudo haber sido igual para los dos, cualquier lado. Nosotros con la fortuna del gol. Se pierde y bueno, hay que tratar de hacer un balance bien, tranquilo, un análisis tranquilo, sin desesperarse. Y te vuelvo a repetir, falta una fecha, una última batalla, veremos qué sucede en esa última batalla y después pensar mucho en el futuro de este equipo. Vamos a revisar la tabla general porque ya hay 3 equipos que tienen asegurada la liguilla. Son Cruz Azul, Toluca y ahora Pumas. Tigres, Atlante, Puebla y Veracruz están fuera, eliminados, y hay otros 11 equipos que todavía matemáticamente tienen posibilidades. Santos, América y Tijuana en la próxima jornada todavía se pueden dar el lujo de empatar o incluso perder, siempre y cuando los otros equipos también pierdan para que no les compliquen la situación. Morelia, Pachuca, Atlas, Querétaro y Chivas tienen que ganar y además dependen de otros resultados, de otros equipos que pierdan o empaten. Y finalmente León, Monterrey y Chiapas, esos se ven obligados completamente a ganar y que los otros 5 equipos pierdan para que ellos puedan tener acceso a los 8 invitados. Ya tenemos también listas las semifinales de la Liga de Ascenso. El Atlante desciende, pero vamos a ver quién va a llegar a ocupar ese lugar. El miércoles 23 de abril van a ser los partidos de ida. Alebrijes contra Correcaminos a las 7 de la noche en el Estadio Benito Juárez en Oaxaca, y Necaxa contra Estudiantes en el Estadio Victoria a las 9. Para el sábado 26 cambian de orden, empieza Estudiantes contra Necaxa a las 7 en el Estadio 3 de marzo. En el Estadio Marte, Correcaminos contra Alebrijes a las 9 de la noche. Y mañana tenemos semifinales de la Champions, se van a poner bastante buenas. Atlético de Madrid que va a recibir al Chelsea. Duelo de directores técnicos, el Cholo contra Mou, son 2 equipos que son bastante parecidos. Se van a poner bastante buenas. Por un lado, Mou viene de perder contra el Sunderland, ya se alejaron de conseguir el título en la Liga Premier. Y el Atlético de Madrid, que sigue enranchado, le ganó al Elche y sigue de líder en la Liga Española. Hasta aquí los deportes, Pepe, y por ahí dicen que David Moyes le van a dar cuello del Manchester United. Está en riesgo, así pende de un hilo muy delgado además. Gracias, incluso Gaby. hay medios que dicen que ya no se quedan ni los 3 partidos que faltan. Hasta aquí los deportes. Gracias, Gaby Cobo, gracias. Bueno, pues Gaby Cobo, los deportes, y al cierre con uno rendimos pues un modestísimo homenaje a Gabriel García Márquez, el mexicano de Aracataca, el colombiano más universal. Hasta aquí, usted estuvo con uno estuvo con usted. Estas fueron hoy las noticias en claro. Que al fin y al cabo nadie ha de leer
lágrima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. El compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Y ante él la vida pasa haciendo